Lucas 23 del 50 en adelante, para entender cómo sucedieron las cosas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas 23, 50, dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí en esta casa, Señor, por leer tu palabra, Señor, por caer el consejo de la palabra de Dios a nuestras vidas, que es lámpara y es lumbrera a nuestros pies, que es miel agradable, dulce a nuestro paladar. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que es más cortante que es toda espada de dos filos, que penetra el corazón, las coyunturas, los tuétanos, el espíritu, y discierne los pensamientos que hay y las intenciones en el corazón del hombre, Señor. Gracias por tu palabra, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, no os preocupéis. Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Por qué buscáis, dice la palabra del Señor, al que está vivo entre los muertos? Hoy en día muchas personas, amados hermanos, siguen buscando a Jesús entre los muertos. Jesús no está muerto, Jesús vive, aleluya. Y dice la palabra, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos sabemos que Abraham, Isaac y Jacob murieron, pero están en la presencia de Jesús, viviendo para siempre, aleluya. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, amados hermanos. Si un día morimos antes de que venga el Señor Jesucristo, y si no, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para juntarnos con Él en los aires. Esas son las promesas de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Aleluya. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Era viernes, amados hermanos, como a eso del mediodía, el Señor Jesucristo colgaba en una cruz, el sol estaba en su cenit, al mediodía calentaba. Entonces todos los discípulos del Señor Jesucristo habían huido, se habían escurrido, lo habían dejado solo, completamente solo. Solamente Juan, el discípulo amado, estaba en un lado con María, la madre de Jesús, contemplando la muerte del Señor Jesucristo en su agonía, en su sufrimiento, en su dolor.
Pero todos se habían escondido, se habían ido, se habían dispersado. Hasta cierto punto les había entrado la cobardía, el miedo, el temor por motivos de la persecución que se venía encima. Mateo 26:56 dice en unas palabras muy elocuentes, breves, que Jesús se había quedado completamente solo. Lo abandonaron. El Hijo de Dios colgaba de esa cruz. Amados hermanos, el miedo, el odio, el temor, la muerte, acechaban y andaban rondando. La mentira. Pensaron que habían terminado con el Señor Jesucristo, colgándolo en una cruz. Lo que Juan y los otros del resto de los discípulos no vieron, amados hermanos, y no entendieron lo que Jesús había profetizado antes cuando estaba todavía con ellos, lo que Él les había dicho. Lo que ellos no entendieron es que Jesucristo le daba la última bofetada a la muerte, al odio, al dolor, al sufrimiento en la cruz del Calvario, y se levantaría con poder y gloria, con amor para con todos los hombres. Un pastor llamó a este, en pocas palabras, John Owen dijo: la muerte de la muerte con la muerte de Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo con la muerte de la muerte terminó con la muerte. Oh, ¿dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde quedó? Jesucristo venció la muerte y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. A lo largo del viaje, amados hermanos, por las calles principales de la ciudad de Jerusalén, a las afueras de la ciudad, esa caminata de la vía dolorosa, de la vía del sufrimiento. Todos los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Jesús lo habían visto sufrir. Habían visto desangrarlo de sus piernas, de su espalda. Estaba completamente desnudo. Durante ese viaje, que serían unas 24 horas, Jesús colgaba de una cruz, casi agonizando, y ahí completamente solo. Todos se habían esfumado, se habían escurrido. Era costumbre de los judíos, amados hermanos, celebrar el Sabbat judío. Se venía encima, entonces no podían dejar ningún muerto colgado con vida. A la puesta del sol tenían que apresurarse, entonces se les dio órdenes para que inspeccionaran a aquellas víctimas que estaban colgados. A los soldados fueron, inspeccionaron los dos primeros. Estaban todavía vivos y tuvieron que quebrarles sus piernas con un mazo, con un marro pesado. Imagínense el dolor y el sufrimiento. Cuando llegaron con el Señor Jesucristo, se dieron cuenta que el Señor, que ya había muerto. Y para cerciorarse, uno de ellos metió su lanza en el costado de Jesús, y dice que inmediatamente salió agua, un líquido acuoso con sangre. Juan 19:34 nos muestra y dice: y salió al instante sangre y agua del costado de Jesús. Y como en todos lugares, hay escépticos que no creyeron, que negaron que Jesús solamente entró en un estado de coma desde la cruz hasta la tumba. Y todavía sigue habiendo muchos escépticos y muchos incrédulos. Las personas, amados hermanos, de la antigüedad estaban más familiarizados con lo que es la muerte, con la muerte de un ser querido, de un ser amado. No eran como hoy en día, amados hermanos, cuando muere un ser querido, un amigo. Hoy tenemos aquí, especialmente en los Estados Unidos de América, donde el cuerpo, inmediatamente que muere, es revisado por un doctor y da
el veredicto de que ha muerto, de que realmente ha muerto, es llevado, entonces es entregado por los familiares a una funeraria. Ahí se hacen todos los preparativos para el cuerpo y hacen lo posible por darle la apariencia mejor, lo preparan. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Cuando Jesús murió, usualmente las familias eran las encargadas de llevar a cabo los preparativos para el funeral. Ahora, amados hermanos, en gran parte de los Estados Unidos, de otros países, a todo alrededor del mundo, frecuentemente vemos que ya los cuerpos son quemados, cremados. Ya muy rara vez alguna persona le dice a usted, ¿has tocado a un muerto? No, porque se está tomando esa costumbre de cremar a los muertos. Después que fue confirmada la muerte de nuestro Señor Jesucristo por aquel centurión romano, por aquel soldado romano, inmediatamente José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres muy influyentes en los judíos, eran miembros del Sanedrín, del Consejo Supremo Judío, eran hombres pudientes, hombres respetados, pidieron el cuerpo a Pilato y Pilato se los entregó. Inmediatamente estos dos hombres con el grupo de mujeres empezaron los preparativos del cuerpo del Señor Jesucristo, lavándolo, ungiéndolo con aceite y preparando unas vendas de lino mojadas en especies aromáticas para preparar el cuerpo. Esto se hacía por la razón para que el cuerpo no se descompusiera tan rápidamente y poder neutralizar los olores del cuerpo. Pero se venía el sábado, se les echaba el sábado encima. Tenían que sepultar al cuerpo antes de la puesta del sol para celebrar el Sabbat. Mientras el centurión, amados hermanos, bajaba de la cruz el cuerpo del Señor Jesucristo y todos los seguidores, algunos discípulos, mujeres, preparaban el cuerpo, se venía el tiempo encima. Entonces hicieron lo que pudieron. Mientras ellos hacían todo lo que podían para terminar su tarea antes de la puesta del sol, el grupo de religiosos, como eran los fariseos, los saduceos, los escribas y toda esa gente, estaban haciendo, amados hermanos, escuche bien, una nueva petición a Pilato. Señor, nos acordamos que mientras aún vivía aquel engañador, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que sus discípulos vengan y roben el cadáver y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último fraude sea peor que el primero. Mateo 27, capítulos 63 y 64. Aquel engañador dijo. Fíjese las palabras de estas personas, de estos religiosos. A Pilato realmente no le importaba. Él no creía en la resurrección. Él no se preocupaba por esto. Y mucho menos quería preocupar al gobierno romano. Por tanto les dijo, ahí está el sello del gobierno romano, vayan y pónganlo sobre la tumba. Y si quieren guardias, pongan su propia guardia sobre la tumba para que vigilen la tumba, para que vigilen a su muerto. Si él dijo que resucitaría, yo no lo creo. Pero ahí está el sello oficial del gobierno romano, sellen la tumba. Nadie podía abrir la tumba. Se tenía que respetar. La mañana siguiente del sábado, es decir, el domingo muy temprano, amados hermanos, muy de mañana, la guardia hacía su trabajo, vigilaba arduamente sobre la tumba de aquel muerto. Cuando de repente, amados hermanos, la tierra tembló y una luz brillante apareció alrededor del huerto del Getsemaní.
El ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Mateo 28, versículos 2 y 4. El ángel se sentó sobre la piedra que nadie la podía mover. Para Dios, amados hermanos, el poder de Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Poco después, María Magdalena, la otra María, Salomé, Juana, las otras mujeres. Óigame, Dios sabe hacer las cosas. Yo no sé, a veces me pongo a pensar, ¿por qué fue una mujer la que fue primero a ver la sepultura del Señor Jesucristo? Es que las mujeres son tremendas. Corren la voz, pero así. Y hablan de más. No se van a enojar, mujeres, pero así son. Las amamos. El propósito de la visita de estas mujeres a la tumba de Jesús era simplemente terminar con la tarea que ellas habían comenzado. De acabar el ungüento de las especies aromáticas en el cuerpo de Jesús. Pero de pronto ellas ven y se preguntaban, ¿y cómo vamos a remover la piedra? Y de pronto se dan cuenta que la piedra está quitada. Y que los guardias están tumbados, están como muertos, están inconscientes. Inmediatamente esta María Magdalena, dice que salió corriendo. Ella no se quedó, pero dice que las otras mujeres entraron a la tumba. Y miraron cómo estaba todo, qué pasó aquí, las vestiduras, el lino del Señor Jesucristo, el vestido, el sudario. Y María corría, iba como rayo. Y corría María. El Evangelio de San Juan dice que corrió María de inmediato para ir a dar aviso ¿a quién? A Pedro y a Juan. Pedro era el líder de ellos. Y dice que cuando llegó les dijo, han sacado del sepulcro al Señor. No está ahí. Lo han sacado. Ahora póngase usted a pensar, póngase usted en los zapatos de estas mujeres. Si a usted se le muere un ser querido, un amigo, yo no sé. Al esposo se le muere la esposa, al esposo el esposo, o se le muere la suegra por ahí. Y luego al tercer día usted va porque amaba a su esposo, amaba a su esposa, amaba a la suegra tanto que va y le deja un ramo de flores a la tumba. Pero de pronto se da cuenta que la tierra está removida. Y el ataúd abierto y el cuerpo no está. Imagínese. Inmediatamente lo primero que usted iba a hacer es darle la noticia a otro ser querido, a otro amigo, yo no sé. Bueno, si era la suegra, quién sabe. Pero no, hermano, yo quiero mucho a mi suegra. Yo creo que sí la llevaría flores. Perdóname. Entonces, las otras mujeres entraron para inspeccionar, para detenidamente qué había sucedido. Dice, al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor, bajaron la cara a tierra, de acuerdo a Lucas 24, versículo 3 y 5. La tumba estaba completamente abierta. La mortaja de lino que había cubierto el cuerpo estaba allí intacta. Estuvieron mudas por un rato, perplejas. Como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? No se dieron cuenta ni que la presencia angelical había descendido del cielo. Hasta de rato se dieron cuenta que había una luz resplandeciente detrás de ellas. Y una se sentó sobre una piedra mientras las otras permanecían de pies. Y les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
más bien ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando estaba en Galilea, como dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Lucas 24, versículos 5 y 8. Entonces, amados, póngase otra vez en los zapatos de estas mujeres, de aquel ángel, un muerto que ya no está. Probablemente, amados hermanos, alguien hubiera dicho: estas mujeres están locas. Es lo más natural que una persona hubiera dicho: estás loco, están locas. Entonces, ¿saben qué hicieron? Huyeron también. Se fueron del sepulcro temblando y estaban presas del espanto. Y no le dijeron a nadie porque tenían miedo, de acuerdo a Marcos 16:8. Pero entonces, ¿saben qué? Encontraron a alguien que les quitó el miedo, el temor. Dice: y aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo: os saludo. Y acercándose a ellas, abrazaron sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. No temáis. Qué precioso es nuestro Rey, qué lindo es nuestro Jesús. Cuando estás más miedosa, cuando estás más temerosa, cuando estás más angustiada, llega y te dice: no temáis. Aquí estoy contigo, hija. Aquí estoy contigo, hijo. Entonces las mujeres, buenas para dar la noticia, buenas para informar, se fueron y hablaron acerca de la tumba vacía, del vestido de lino del Señor Jesucristo, del sudario, cómo estaban. Pero ¿sabe qué? Otra vez las palabras parecían locura. No les creyeron los discípulos. Están locas. ¿De dónde han sacado semejante historia? Mientras que María, la madre de Jacob, y Salomé, Juana y las otras mujeres informaron a varios de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? María Magdalena corría y encontró a Pedro y a Juan. Por fin llegó. Al comienzo igual, estos rechazaron la historia de María Magdalena. Estás loca, estás alucinando, ¿de qué estás hablando? Cálmate, vienes bien cansada, vienes agitada, cálmate. Y dice que, pero como la curiosidad mata al hombre, amados hermanos, estos dijeron: bueno, está media loca la María, pero vamos a ver. Y salieron los dos corriendo a la tumba, por si aquellas. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo más rápidamente que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo, no entró. Entonces llegó Simón Pedro. Era obvio, Pedro estaba más viejo que Juan. Juan corría más rápido. Y entonces Pedro entró y vio los lienzos que habían quedado del sudario que habían estado sobre su cabeza. Ahora, amados hermanos, Juan llegó, echó una mirada así rápida y dijo: bueno, es cierto lo que dice María, no está. Pedro se metió a la tumba, inspeccionó la mortaja de lino del Señor Jesucristo, el sudario, la tabla donde lo habían puesto en aquella tumba de la colina, y comenzó a pensar. Y vio la mortaja de lino del Señor Jesucristo en una posición donde no la dobló, no la arregló para ponerla en otro lugar, sino estaba en la forma exacta del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El sudario estaba separado solamente de los hombros y del cuello. Y estaba ahí la ropa del Señor Jesucristo. Si se hubieran robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, usted sabe, un ladrón, un salteador, entra y le hace un desastre.
Entonces, Pedro llegó a la conclusión, pero después Juan también entra y empezó también a mirar todas aquellas cosas. Y me impresionan las palabras que Juan le dice a Pedro y le dice: Pedro, él está vivo. Y cómo se dibujó tal vez una sonrisa en los labios de aquellos. Está vivo. El maestro está vivo. Pedro está vivo. El maestro vive. Cuando María y Salomé y las otras mujeres encontraron a los dispersos discípulos del Señor Jesucristo, escondidos, temerosos, mucha gente, amados hermanos, se empezaba a reunir en el lugar acostumbrado, aquel lugar en el aposento alto en Galilea donde celebraban tal vez la Pascua, donde comían juntos. Mucha gente empezó a reunirse con aquellas mujeres. Ya los rumores se habían llegado a todos los rincones de Jerusalén. Acuérdense, Jerusalén estaba infestada de judíos de todos los rincones del mundo. Se habían juntado para celebrar la Pascua, la fiesta más importante de los judíos. Había mucha gente, habían abarrotado aquel lugar, pero estaban encerrados, ocultos, por temor a la persecución. Entonces, estando las puertas bien cerradas, una voz familiar en medio del cuarto se escuchó, que dijo: paz a vosotros. Habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me he enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que le remitáis los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los retengáis les han sido retenidos. ¿Cómo llegó Jesús a ese cuarto en medio de todos ellos? Estaba cerrado completamente. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. Las paredes, la ropa, la túnica que él tenía, no lo pudieron detener. Así tendremos nosotros, amados hermanos, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le da gusto eso? Cuando sucedió todo esto, Tomás, uno de los 12, no estaba ahí. Tomás se había refugiado en su casa de Galilea. Tomás había llorado amargamente por lo que había sucedido. Al igual que todos los discípulos, estaba triste, estaba desalientado en su hogar, en su casa. No quería salir, no quería que lo señalaran, no querían que le dijeran de cosas. Mira el Mesías que seguías, mira en quién confiaste, bla, bla, bla. En otras palabras, muchos predicadores, muchos intérpretes de la Biblia le han dado un título a Tomás como el incrédulo. Tomás el incrédulo. Pero Tomás, amados hermanos, no era el personaje, el tipo que se dejaba manipular por cualquiera. Tomás era un hombre preparado, un hombre listo. A Tomás no era que alguien viniera y le contara algo y lo creía. No, él tenía que indagar, él tenía que estudiar, estar seguro de las cosas. Era un hombre que no se dejaba engañar tan fácil. Ahora, Tomás no tuvo la buena fortuna cuando se les apareció el Señor Jesucristo a los demás discípulos. Él no estuvo ahí. Estuvo cuando en la vía dolorosa miraba al Jesús de lejos, igual que todos los discípulos, miedo, temor, cobardía, lo que sea. Miraba cómo la sangre escurría de su cuerpo, miraba cómo lo flagelaban, miraba cómo lo escupían, miraba cómo le decían de palabras. Todo esto lo había presenciado Tomás. Y entonces cuando él llega con los demás discípulos, empiezan a decirle todos los rumores, las cosas que ellos habían visto, cómo encontraron la tumba vacía, cómo estaban las ropas de nuestro Señor Jesucristo, el sudario, la piedra removida, las apariciones angelicales de los ángeles y todas estas cosas. ¿Y sabe qué dijo Tomás? Dijo: hasta que yo no vea las marcas de sus clavos y el costado perforado, no creo. Otra vez, una voz se oyó en medio del cuarto
Pero esta vez Jesús venía particularmente a visitar a una persona. Esta vez Jesús venía a una audiencia personal con Tomás. ¿Cuántas veces has estado solo en la soledad, donde nadie te visita, donde nadie te cree, donde todos dudan de ti? Y de pronto sientes la presencia de Dios que está ahí contigo y te dice: paz, paz a vosotros. Y Jesús le muestra las manos a Tomás y le dice, y su costado, y le dice: mete tu dedo, Tomás, y mete tu mano en mi costado. ¿Sabes qué? Tomás ni siquiera levantó un dedo, mucho menos su mano. Lo que estaba viendo, lo que estaba presenciando era suficiente para él. Y me gustan las palabras que él dijo. Estas son las palabras que todo creyente debe de decir, de todo creyente genuino: Señor mío y Dios mío. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, demuestra que la verdad es más fuerte que la mentira, que la falsedad. Según el Evangelio de San Juan, Jesús le dijo a sus enemigos: ahora estáis buscando la manera de matarme por la sola razón que os he dicho la verdad. Juan 8:40. Jesús trajo la verdad a este mundo. Jesús trajo verdaderamente cómo es Dios. Jesús nos dio a conocer a Dios. Jesús es Dios. Jesucristo había dicho: yo soy la verdad. Si hubiera conseguido deshacerse de Jesús, estos religiosos, la mentira, la falsedad, había resultado más fuerte que la verdad. La resurrección es la prueba definitiva de que la verdad es indestructible. La verdad no se puede destruir, amados hermanos, cuando es la verdad. Una persona dialogaba ya con un sacerdote brahman en la India y le hizo una pregunta: ¿podría usted decir como Jesús, yo soy la verdad? Aquel sacerdote brahman le contestó y le dijo: por supuesto que sí, mi hijo. Yo soy la verdad, yo tengo la verdad. El hombre le volvió a decir, a preguntar: ¿podría usted conseguir que alguien le creyera? Y dijo: mira, mi hijo, bueno, yo estoy hablando contigo, yo todavía no he muerto. Es ahí, amados hermanos, donde Cristo demuestra su superioridad. Él respaldaba sus palabras con su carácter, con sus hechos. Cristo es la verdad y sigue siendo la verdad. La resurrección demuestra que el bien es más fuerte que el mal, amados hermanos. Otra vez en el cuarto evangelio se presenta Jesús diciendo a sus enemigos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Tremendo nuestro Jesús, valiente, no le temía a nadie, decía la verdad. Las fuerzas del mal crucificaron a Jesús. Y si no hubiera habido resurrección, esas fuerzas habían triunfado sobre el mal. El mundo está fundado sobre la verdad, una verdad moral, sobre la verdad de Dios. Y que a la larga, en el libro de Apocalipsis, el bien triunfaría sobre el mal. Pero si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido lugar, no se hubiera dado en ese gran principio, habría fallado la verdad. Y ya no podríamos estar seguros de que el bien es más fuerte que el mal. Número 3, la resurrección demuestra que el amor es más fuerte que el odio. Jesús era la encarnación del amor. Jesús era el amor caminando. De su corazón destilaba puro amor. Fue por amor que se dio, que se entregó a ti y a mí. Dios es amor.
por otra parte, la actitud de los que procuraban la crucifixión era del odio, de la mentira, de la falsedad. Un odio amargo, un odio feroz contra el Hijo de Dios. Si no hubiera habido, amados hermanos, resurrección, eso habría querido decir que el odio humano había acabado por derrotar el amor de Dios. La resurrección es el triunfo del amor sobre todo lo que el odio pueda hacer. Cantar de los Cantares dice lo siguiente: fuerte como la muerte es el amor. 8:6. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la prueba definitiva, amados hermanos, de que el amor es más fuerte que la muerte y que el odio y que la falsedad. Por último, y cierro con esto, la resurrección demuestra que la vida es más fuerte que la muerte. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera quedado claro que la muerte podía más que la vida, que una vida admirable, una vida santa, la cual jamás se ha visto de un hombre perfecto como era nuestro Señor Jesucristo. Si la muerte lo hubiera destrozado en la cruz del Calvario, allí hubiera terminado todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, allá en una ciudad de Londres, en una iglesia pequeña, los pobladores de aquella ciudad habían preparado la iglesia para celebrar el domingo de acción de gracias. Todos habían llevado sus frutos de las primeras cosechas para darle gracias a Dios. Todo estaba preparado. Dentro de todos aquellos frutos se encontraba un manojo de espigas de trigo. Desafortunadamente, las bombas y la guerra terminaron con aquella iglesia. Quedó en ruinas, en escombros. Pasaban los meses. Llegó la primavera y cuando la gente pasaba y veía lo que había quedado de aquella iglesia, ahora veían un montecito verde precioso, un jardín precioso. Pasaba el tiempo y con el tiempo se dieron cuenta aquellas personas que eran las espigas de aquel trigo, la semilla de aquel trigo que había reverdecido, había nacido y había alegrado aquel lugar poniéndolo verde. Las bombas ni las guerras pudieron terminar con la vida del trigo. La resurrección es la prueba definitiva de que la vida es más fuerte que la muerte. Pablo insistía que si la resurrección de Jesús no fuera un hecho, el evangelio estaría basado en una mentira. Y los muchos y miles de personas que han muerto se han ido a la tumba con esta creencia, y todavía siguen muchos y miles de personas yéndose con esta mentira satánica, que con la muerte termina todo. Sin la realidad, amados hermanos, de la resurrección, los valores más auténticos de la vida no tienen garantías de sobrevivir. Pablo decía: suprimid, quitad la resurrección, decía Pablo, hacerla a un lado y habréis destruido la base y la realidad del evangelio. Y es cierto, a Jesucristo, amados hermanos, lo invitaron a tres funerales. Uno, la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Número 2, al hijo de la viuda de Naín. Y número 3, al de su amigo Lázaro. Jesús asistió a estos 3 funerales. Él se presentó. Pero estos 3 funerales se tuvieron que cancelar, porque donde está Cristo no puede haber muerte. Aquí está Cristo, aquí hay vida.
Donde está Cristo no puede haber muerte, amados hermanos. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo sin creer en mí, nunca jamás morirá. Bendito sea el nombre de Dios. Dele un aplauso a Dios, aleluya. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, y nosotros reinaremos juntamente con Él por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Nunca te olvides de lo que Él hizo por ti y por nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en este precioso día, Señor, recordándote, Señor, lo lindo y lo hermoso que tú has sido para con nosotros, Señor. Cuando tú en la cruz del Calvario dijiste las palabras: consumado es, creemos que todo está hecho, Señor, que has pagado un precio por cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana recordamos, Señor, ese sacrificio agradable delante de Dios. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén.